¿Era una broma de mi familia? No podía creer la cantidad tan ridícula que mencionaban. Justo el otro día mi celular no dejaba de sonar con llamadas de mis papás. Cuando por fin contesté, empezaron a gritar antes de que pudiera decir una sola palabra. Al principio ni entendía lo que mi papá decía, estaba totalmente confundida. Después me enteré, estaban furiosos por el dinero que, según ellos, yo enviaba a mi hermana Meera. Decían que ella les mandaba $112,000 al mes, mientras que pensaban que yo apenas contribuía con unos miserables $880. Pero eso no era cierto. Yo también les había estado enviando $112,000 cada mes, igual que Meera. Debes estar mintiendo. Insistían. Meera, con su carrera de modelo, gana más que tú. Ella nos manda $112,000 al mes. Estamos muy decepcionados de ti. Meera sí es considerada, murmuró mi papá, claramente molesto. Mi mamá se unió de inmediato a las críticas hacia mi estilo de vida. ¿Crees que está bien vivir sola, despilfarrando tu dinero? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Ella sí nos quiere, ella sí se preocupa por nosotros, suspiró con dramatismo. Siempre había sentido que ellos preferían a Meera. Ella era hermosa, llamaba la atención donde quiera que iba, mientras que a mí casi nadie me notaba. La gente siempre nos comparaba, alabando su belleza y burlándose de lo sencilla que yo me veía a su lado. Desde muy chicas todos decían que Meera estaba destinada al éxito, ya fuera como actriz o modelo. Mis papás la adoraban, siempre asegurándose de que tuviera la ropa más nueva y de moda, inscribiéndola en todas las clases que quisiera. Mientras tanto, yo tenía que conformarme con ropa usada y sin ninguna clase. Meera creció consentida, creyendo que lo mío también era suyo. Me quitaba mis cosas sin pedir permiso, y si yo reclamaba, mis papás solo me decían: déjalo pasar, Amanda. Es más chica que tú, sé una buena hermana mayor. Siempre desestimaban mis sentimientos, siempre se ponían de su lado. Con los años, ese favoritismo se volvió insoportable. Cuando estábamos en primaria, Meera decidió que quería mi cuarto. Mis papás ni lo dudaron, me sacaron de ahí y me mandaron a dormir a la sala, justificándose con que yo casi no tenía pertenencias y ahí había suficiente espacio. Así fue como mi nuevo cuarto terminó siendo un rincón entre retratos viejos de la familia. Sintiéndome ignorada y menospreciada, eventualmente decidí dejar de mandarles dinero, esperando darles una lección. Me llamo Amanda, tengo 31 años y trabajo en una empresa procesadora de alimentos, cargando siempre con el peso de ser la hija menos querida. Mientras tanto, mi guapísima hermana Meera, 6 años menor, disfrutaba de toda la atención y el cariño que yo nunca recibí. A pesar de todo el maltrato y las comparaciones crueles, yo seguía adelante, aferrándome al recuerdo de mis abuelos, que siempre me habían querido de verdad. De hecho, mi nombre lo eligió mi abuelo en primavera, cuando florecían las emandes. Le encantaban esas flores porque eran resistentes, y esa fuerza lo inspiraba. Desde niña me encantaba sentarme en sus piernas, sentir su calidez y escuchar sus palabras de aliento. Amanda, no importa lo duro que se ponga todo, siempre puedes salir adelante. Después de las dificultades, la felicidad volverá a florecer, igual que las emandes en primavera. Esas palabras regresaban a mí una y otra vez, sobre todo en los momentos más difíciles. Con el tiempo se hizo aún más evidente cómo mis papás trataban diferente a Meera y a mí. Nunca me sentí en casa en mi propio hogar. Cuando les conté mi sueño de ser enfermera escolar y quise platicarles sobre los exámenes de ingreso a la universidad, lo descartaron de inmediato. No podemos pagar una universidad para ti. Piensa en tu hermana Meera, tenemos que ahorrar para su futuro, insistieron, aunque en realidad éramos una familia de clase media, sin problemas económicos graves. Mis sueños se hicieron a un lado para darle prioridad a los de Meera. Después de la prepa, ella se fue a una universidad prestigiosa, mientras que yo tuve que entrar a trabajar en una empresa mediana, a unos cuantos trenes de distancia de la casa. Eventualmente me mudé a un pequeño estudio cerca de mi trabajo. Fue un alivio estar por fin sola, lejos de comparaciones y favoritismos. Meera, mientras tanto, floreció en la universidad y pronto fue descubierta por una agencia de talentos durante una salida de compras con sus amigas. Mis papás estaban eufóricos, no dejaban de hablar de su carrera de modelo. Un día, Meera me llamó, emocionada y agradecida. Le debemos todo a mamá y papá, me dijo.
Hay que empezar a darles $112,000 al mes para mostrarles nuestro agradecimiento. La cantidad me dejó helada. $112,000 era muchísimo dinero. Tal vez modelar pagaba bien, pero yo apenas ganaba unos 66,000 al mes en mi trabajo. Si aceptaba, tendría que recortar todos mis gastos y aún así buscar ingresos extra. A regañadientes acepté, y empecé a trabajar los fines de semana como guardia de seguridad en una obra. El trabajo pagaba bien, pero era agotador. Los veranos eran sofocantes y los inviernos helados. Muchas veces pensé en renunciar. Pero seguí, impulsada por la lealtad familiar y el deseo de no sentirme menos que mi hermana. En el fondo me aferraba a las palabras de mi abuelo, esperando que después de tantas dificultades, la felicidad volviera a florecer para mí, igual que las semandes en primavera. Entre semana trabajaba y estudiaba para una certificación profesional, durmiendo apenas unas horas. Mis compañeros, al ver mi esfuerzo, solían tener gestos de bondad, me compraban comida o bebidas. Yo hacía todo lo posible por ahorrar, dejando de comer fuera y cortando todos los gastos innecesarios. Pero juntar los $112,000 mensuales que había prometido mandar seguía siendo un martirio. Determinada a mejorar mis ingresos, invertí cada momento libre en estudiar. Mi vida se volvió una mezcla agotadora de trabajo y aprendizaje. En medio de ese ritmo frenético, me perdí varias llamadas de mis papás. Cuando por fin tuve un momento para devolverles la llamada, lo primero que escuché fue la voz de mi papá, gritando: «Eres horrible. ¿Qué te crees de nosotros?», con mi mamá de fondo, repitiendo lo mismo una y otra vez. Yo, confundida, solo pude preguntar: «¿De qué están hablando? ¿Se refieren al dinero que les mando?», pregunté sin entender el motivo de tanto enojo. «¿Sabes cuánto nos manda Meera? $112,000. ¿Y tú? Apenas 80. ¿Te estás burlando de nosotros?», me acusó mi papá. «Eso es imposible. Yo les mando $112,000 cada mes», respondí firme, sorprendida por sus palabras. «No mientas», me interrumpió él. «Meera gana más que tú con su carrera de modelo, por eso es ella la que nos manda esa cantidad. Estoy muy decepcionado de ti. Meera sí es inteligente». Su voz estaba cargada de decepción. Mi mamá se unió enseguida, criticando mi estilo de vida y acusándome de no preocuparme por la familia tanto como lo hacía Meera. Yo estaba pasmada, invadida por la tristeza, sin poder articular una respuesta. Entonces caí en cuenta de que había ocurrido un gran malentendido. Tiempo atrás, Meera había sugerido que mantuviéramos nuestras aportaciones anónimas bajo el seudónimo de Rainbow. En ese momento no sabía que el nombre artístico de Meera era Rain, y resultó que las transferencias de 80 centavos se registraban por error a mi nombre, Amanda, mientras que a Meera se le acreditaban los $112,000. Antes de que pudiera explicar la confusión, mis papás declararon que no necesitaban mis 80 centavos de burla y colgaron la llamada. Sentí una mezcla de enojo y traición hacia Meera por no aclarar nuestro acuerdo, lo cual me dejó sin dormir, llena de angustia y sin saber si debía seguir enviando dinero. Decidí pedir consejo a Scarlett, una amiga de la prepa que trabajaba en una consultoría. Scarlett era conocida por ser capaz, directa y confiable. Ella se sorprendió cuando le pedí vernos de repente. «¿Qué pasó?», preguntó, notando mi expresión angustiada en cuanto nos encontramos para almorzar. Le conté toda la situación familiar, explicándole el malentendido del dinero. Scarlett escuchó atenta y luego respondió con calma: «¿Pero tus papás están batallando con dinero? ¿No siguen en sus 80 años?», me preguntó, sorprendida además por la enorme cantidad de $112,000. Luego comentó: «Parece que tienen deudas, ese dinero es para ustedes». Seguimos platicando y Scarlett me ayudó a considerar diferentes perspectivas, dándome una visión más clara en medio de tanta emoción. Recordé que cuando Meera me había propuesto enviar dinero como muestra de gratitud, también lo había comentado con Scarlett. Ella, sorprendida, me dio un punto de vista tranquilizador. «Dices que es dinero gastado en ustedes dos, pero tú ni siquiera fuiste a la universidad, ¿no? ¿No fue más bien para Meera? Además, tu papá todavía trabaja. No hay necesidad de enviar $112,000 al mes. Es inconcebible que de pronto necesiten tanto dinero si siempre han vivido bien». Sus palabras tenían sentido. Especialmente cuando me señaló que, si mis papás pensaban que mi contribución era solo de 80 centavos,
Quizá debía tomarlo como una señal para detener los pagos. Eres demasiado noble, Amanda. No dejes que te manipulen, me aconsejó Scarlett. Sus palabras me llegaron hondo, y decidí no dejarme presionar tan fácilmente por mi familia. 3 meses después, una mañana mi teléfono no dejaba de sonar. Era Meera, claramente molesta. ¿Por qué no has contestado en toda la mañana? ¿Y por qué dejaste de mandar dinero así nada más? ¿Qué estabas pensando? Me reclamó con furia. Abrumada por mis propios problemas y dificultades financieras, sentí el peso de sus acusaciones. Pero ya sabía, gracias a Scarlett, que las supuestas contribuciones de Meera eran más un asunto de orgullo y de mantener los hábitos extravagantes de mis papás que una verdadera necesidad. Scarlett, que también conocía a una amiga cercana de Meera, había investigado discretamente. Descubrió que mi hermana gastaba sin control en ropa y cosméticos, y que incluso se quejaba con sus amigas diciendo: mi hermana mayor es mi fuente de dinero, dependo de ella. Últimamente estoy batallando porque ya no tengo dinero de mi hermana, quizá tenga que dejar los faciales y cosméticos por un tiempo. Además salió a la luz que mi mamá gastaba en marcas de lujo y mi papá no trabajaba, sino que se la pasaba apostando. Financiar esos estilos de vida con mi dinero me parecía absurdo. Tiempo después, enfrenté a mis papás. ¿Creen que no sé? Papá sigue trabajando, así que mi dinero no es necesario, ¿verdad? Más tarde, ellos mismos se acercaron a mí tras dejar de recibir los pagos de 112,000. Finalmente habían hablado con Meera, quien entre lágrimas admitió que no ganaba ni cerca de lo que decía y que estaba siendo una carga para su agencia de modelaje. A pesar de su linda apariencia, no tenía talento en canto ni baile, lo que frenaba su éxito en el medio. Sus trabajos eran pocos y mal pagados, casi siempre para catálogos baratos en línea. La verdad cambió de golpe la actitud de mis papás. Hemos sido estrictos con Meera, no te preocupes. Tú sigue mandando el dinero como antes, dijeron sin una pizca de arrepentimiento, exigiendo los 3 meses de pagos que había retenido. Su descaro me dejó helada. Incluso agregaron: ya contamos con esos 3 meses, así que deposítalos cuando puedas. Al fin y al cabo, tú sí eres confiable. Su codicia sin límites me hizo cuestionarlos aún más sobre su situación económica, algo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. Escuché por Meera que había deudas. ¿Es cierto? Pregunté, buscando claridad. ¿Deudas? Claro que no. Pagamos la universidad con la herencia de tus abuelos, respondieron con desprecio. Esa conversación me reveló las enormes discrepancias entre lo que me habían hecho creer y la realidad de las finanzas y la moralidad de mi familia. Quedó claro que tenía que empezar a tomar decisiones no solo por obligación familiar, sino basadas en la verdad y en una evaluación justa de las necesidades reales. Mi papá afirmó con seguridad que lo que Meera decía sobre deudas era falso. Solo necesitamos un poquito más para nuestras compras, agregó mi mamá con toda naturalidad. Era evidente que mis papás estaban bien económicamente, no necesitaban ninguna aportación de mi parte. Entonces, ¿por qué Meera no consigue un trabajo de tiempo completo? Pregunté, sintiéndome cada vez más frustrada con la situación. ¿Así le hablas a tus propios padres? Me respondió mi papá con dureza. No cría a una hija para que se comportara de esta manera. Mi mamá repitió lo mismo. No necesitamos una hija como tú si vas a ser así. Luego me amenazaron con usar los ahorros que mi abuelo había dejado específicamente para mí. Pues usaremos los ahorros de tu abuelo. Ya no eres parte de esta familia. Expresaron con frialdad su disposición a cortar lazos conmigo, lo cual me dejó profundamente herida y en shock. Después de que se fueron, me derrumbé, sintiéndome completamente desechable y cuestionando mi propio valor para ellos. Pasaron 3 meses de silencio, hasta que un día sonó inesperadamente mi timbre. Eran mis papás y Meera. Dudé, pero abrí la puerta. Me sorprendió verlos con un aspecto cansado y desgastado, en contraste con mi mejoría desde la última vez que me habían visto. En ese tiempo, yo había trabajado duro, estudiado con dedicación para obtener la certificación de consultora de pequeñas empresas, lo que había aumentado bastante mi salario. Scarlett me ayudó a conseguir un nuevo empleo donde ya era líder de equipo, con una vida laboral plena e incluso considerando mudarme a un departamento mejor cerca del trabajo. ¿Y esos lujos? Preguntaron mis papás y Meera con tono acusador, notando mi ropa más elegante y mi aspecto más saludable. Antes de gastarte en lujos, danos dinero,
me exigieron, pidiéndome ayuda económica como si tuvieran derecho a ella. Su desesperación era evidente, pero no mostraban ni un ápice de arrepentimiento por sus demandas. Asqueada con su actitud, los confronté. Con lo que ganan tú y Meera pueden vivir cómodamente. ¿Qué está pasando en realidad? Meera, entre lágrimas, confesó sus problemas en la industria del modelaje, que eran mucho más graves de lo que había dicho. Había sido reclutada por otra agencia y decidió invertir una gran cantidad de dinero creyendo que eso impulsaría su carrera como actriz. Pero resultó ser una estafa. La agencia desapareció junto con el dinero. En ese momento, alguien de una financiera llegó a mi puerta preguntando si yo era familia de ellos, ya que habían rastreado mi dirección. Descubrí que mis papás habían pedido un enorme préstamo con la esperanza de que la carrera de Meera despegara rápido. Peor aún, ella se gastaba cantidades absurdas en antros para desahogarse, empeorando aún más la situación. Me quedé atónita con su irresponsabilidad. Cuando el agente me preguntó si era mi familia, respondí con firmeza. No conozco a estas personas. No tengo nada que ver con ellas. Fue una respuesta dura, pero necesaria para protegerme de las consecuencias de sus actos. Ese momento marcó una ruptura definitiva, no solo emocional, sino también legal, con los patrones destructivos de mi familia. Tras todo ese caos, mis papás tuvieron que declararse en bancarrota. Sus deudas fueron eliminadas, pero como consecuencia tuvieron que vender la casa familiar y mudarse a un departamento modesto. Aún así, ambos consiguieron empleo en una agencia de trabajo temporal y lograban apenas sobrevivir. Irónicamente, mi papá terminó trabajando en la misma obra de construcción donde yo había sido guardia de seguridad. En su primer día, alguien le dijo: «Oiga, don, écheme la mano». Antes había aquí una muchacha joven, pero renunció. Ella trabajaba duro para mandar dinero a sus papás. Me encantaría ver las caras de esos papás que obligaban a su hija a trabajar aquí. El rostro de mi papá se endureció al escuchar esas palabras. Mientras tanto, Meera, tras abandonar sus sueños de modelo, intentó suerte en el mundo nocturno. Pero su carácter egoísta no agradaba a los clientes y pronto fue despedida de varios bares y antros. Al final, apenas sobrevivía trabajando en un bar pequeño. Su estilo de vida comenzó a notarse en su apariencia, y entre los clientes habituales sus días de modelo parecían un recuerdo lejano e increíble. «¿Modelo tú? No inventes, mírate en el espejo», le decían burlándose. En cuanto a mí, corté lazos definitivamente con mi familia y me enfoqué en construir mi propia vida. 6 años después me encontraba en la boda de Scarlett, celebrada en una capilla frente al mar en Tampa, Estados Unidos. El azul inmenso del océano se extendía ante nosotros, y el ambiente estaba lleno de esperanza y nuevos comienzos. A su lado estaba su esposo, radiante de orgullo. Scarlett, que había estado tan concentrada en su carrera, había encontrado el amor inesperadamente en un colega. Durante la boda, se inclinó hacia mí y me dijo con una sonrisa luminosa: «Amanda, también deberías abrirte a tus sentimientos. Yo logro todo lo que quiero por mí misma, y desecho rápido lo que no necesito». Su esposo bromeó: «Pero a mí no me vayas a desechar, ¿eh?». La boda de Scarlett fue una celebración de la libertad que ella me ayudó a encontrar. Yo le expresé con sinceridad mi gratitud. «Scarlett, sé muy feliz. Te estoy infinitamente agradecida». Al final de la fiesta, Scarlett me presentó a un amigo suyo, Isen. Alto, de complexión fuerte y con una sonrisa encantadora, dirigía una firma de arquitectura. «Quiero presentarte a Isen, Amanda. Ustedes tienen personalidades muy parecidas», bromeó Scarlett, provocando risas entre nosotros. Isen y yo conectamos de inmediato, y decidimos salir a cenar juntos. Mientras platicábamos y reíamos, sentí una chispa de esperanza y emoción florecer dentro de mí, igual que las semandes que tanto amaba mi abuelo. A partir de ese momento decidí abrazar tanto el trabajo como el amor, decidida a vivir mi vida al máximo. «Abuelo, por favor, sigue cuidándome desde el cielo. Te prometo que floreceré por completo», susurré para mí misma, con una sonrisa extendiéndose en mi rostro mientras miraba hacia el futuro. Era evidente que ellos se las arreglaban bien económicamente sin necesitar ninguna contribución de mi parte. «Entonces, ¿por qué Amir si tiene un trabajo de tiempo completo?», pregunté, sintiéndome cada vez más frustrada con la situación. «¿Así le hablas a tus propios padres?», me respondió bruscamente mi papá.
Yo no cría a una hija para que se comportara de esa manera. Mi mamá lo secundó. No necesitamos una hija como tú. Si vas a ser así, entonces. Y me amenazaron con usar los ahorros que mi abuelo había dejado específicamente para mí. Vamos a usar los ahorros de tu abuelo, ya no eres parte de esta familia. Estaban dispuestos a romper lazos solo por eso, lo que me dejó en shock y profundamente herida. Cuando se fueron, me derrumbé, sintiéndome desechable y cuestionando mi valor para mi propia familia. Pasaron 3 meses de silencio hasta que, inesperadamente, sonó mi timbre. Ahí estaban mis papás y Mera. Dudé, pero abrí la puerta. Su aspecto cansado y desgastado contrastaba mucho con mi situación actual. Yo había estado trabajando duro y estudiando hasta obtener una certificación como consultora de pequeños negocios, lo cual me había mejorado mucho el sueldo. Gracias a Scarlett había conseguido un nuevo empleo como líder de equipo. Disfrutaba de mi vida laboral y hasta consideraba mudarme a un mejor departamento cerca de mi trabajo. ¿Y esos lujos? Preguntaron mis papás y Mera, casi acusándome, al notar mi ropa más bonita y mi aspecto más saludable. Antes de que te des esos lujos, danos dinero, me exigieron, como si tuvieran derecho. Se veían desesperados, pero nada arrepentidos por su forma directa de pedirme ayuda. Asqueada por su actitud, los enfrenté con los ingresos de mi papá y de Mera. Con lo que ganan pueden vivir cómodamente. ¿Qué está pasando en realidad? Mera, con lágrimas en los ojos, confesó sus problemas en la industria del modelaje. Había sido contactada por otra agencia y decidió invertir una fuerte suma de dinero creyendo que así despegaría su carrera como actriz. Pero resultó ser una estafa. La agencia desapareció con el dinero sin dejar rastro. En ese momento, un cobrador de una financiera apareció en mi puerta preguntando si era familia de ellos, pues habían rastreado mi dirección. Resultó que mi familia había pedido un préstamo enorme esperando que la carrera de Mera despegara pronto. Encima, ella había estado gastando mucho en antros para desahogar su estrés, empeorando aún más sus problemas financieros. Me quedé pasmada por su comportamiento tan irresponsable. Cuando el agente me preguntó si era su familia, respondí con firmeza. No conozco a estas personas. No tengo nada que ver con ellos. Fue una respuesta dura, pero necesaria para protegerme de las consecuencias de sus actos. Ese momento marcó una ruptura definitiva, no solo emocional, sino también legal, con los patrones destructivos de mi familia. Después de todo, mis papás terminaron declarándose en bancarrota. Sus deudas fueron eliminadas, pero como consecuencia tuvieron que vender la casa familiar y mudarse a un departamento modesto. Aún así, consiguieron trabajo por medio de una agencia temporal. Irónicamente, mi papá terminó en la misma obra de construcción donde yo había trabajado de medio tiempo. El primer día lo recibieron con: «Hey, viejo, ayúdame con esto». Antes había una muchacha aquí, pero renunció. Trabajaba duro para mandarles dinero a sus papás. Me encantaría ver la cara de unos padres que hacen que su hija trabaje aquí. La expresión de mi padre se endureció al escuchar eso. Mientras tanto, Mera, tras abandonar sus aspiraciones como modelo, intentó suerte en la vida nocturna. Pero sus actitudes egoístas no caían bien entre los clientes y fue despedida de varios clubes y bares, terminando apenas sobreviviendo con lo que ganaba en un pequeño antro. Su estilo de vida pronto se reflejó en su apariencia, y entre los clientes habituales, sus días de modelo parecían un recuerdo lejano e increíble. ¿Modelo tú?, se burlaban. Mírate en el espejo. Por mi parte, corté todo lazo con mi familia y me enfoqué en construir mi propia vida. 6 años después, estaba en la boda de Scarlett, en una capilla con vista al mar en Tampa, Estados Unidos. El azul inmenso del océano llenaba el ambiente de nuevos comienzos. Junto a Scarlett estaba su esposo, radiante de orgullo. Ella, que se había dedicado a su carrera, había encontrado el amor inesperadamente en un compañero de trabajo. Durante la boda se inclinó hacia mí y, con una sonrisa luminosa, me dijo: «Amanda, también deberías enfrentar tus sentimientos. Yo consigo todo lo que quiero por mí misma y descarto rápido lo que no necesito». Su esposo bromeó: «Nada más no me vayas a descartar a mí». La boda de Scarlett fue una celebración de la libertad, la misma libertad que ella me ayudó a encontrar. Con todo el corazón le agradecí. «Scarlett, sé feliz, en serio, te estoy muy agradecida». Al final de la fiesta, Scarlett me presentó a un amigo suyo, Isen.
Alto, bien parecido y con una sonrisa encantadora, tenía su propia firma de arquitectura. Quiero presentarte a Isen, Amanda. Ustedes dos tienen casi la misma personalidad, dijo Scarlett en broma, provocando risas entre todos. Isen y yo conectamos de inmediato y decidimos salir a comer juntos. Mientras platicábamos y reíamos, sentí que dentro de mí florecía la esperanza y la emoción, como aquellas flores de amandus que tanto amaba mi abuelo. De ahora en adelante, planeaba abrazar tanto el trabajo como el amor, decidida a vivir mi vida al máximo. Abuelo, por favor sigue cuidándome desde arriba. Te prometo que voy a florecer por completo, susurré para mí, con una sonrisa en el rostro mientras miraba con ilusión hacia el futuro.